Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Norberto Flores Ruiz, de la licenciatura en Administración de Empresas de Univer Millennium. Hicimos una investigación acerca de lo que es el flujo circular de la economía. Para entender este cuadro, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es necesario entender los bienes y servicios. Son el producto de las actividades económicas que se dan dentro de un sistema económico. Se dan con el fin de satisfacer una necesidad o deseo. Tipos de bienes y servicios. Bienes de consumo. Se transforman para el consumo con el fin de suplir las necesidades del consumidor. Como ejemplo, comida, ropa, electrodomésticos. Bienes intermedios. Son los recursos materiales. Bienes y servicios que se utilizan en el proceso de producción comercial. Como ejemplo, materia prima o herramienta empleada en la producción de un producto, elementos de oficina, papelería, etc. Bienes de capital son los medios de producción de otros bienes y servicios, maquinaria pesada, equipos tecnológicos. Bienes particulares pertenecen a una persona, entidad, comunidad cerrada o grupo social específico. Como ejemplo son las edificaciones privadas. Bienes públicos pertenecen a la comunidad entera y suelen ser administrados por el gobierno. Como ejemplo son las calles, carreteras, edificaciones patrimoniales. Bienes gratuitos. No tienen costo alguno y están al alcance de todos, como por ejemplo es el aire, el agua o la luz del sol. ¿Qué es el flujo circular de la economía? El modelo de flujo circular indica cómo se mueve el dinero en la sociedad. El dinero fluye de los productos a los trabajadores en forma de salarios y vuelve a los productores como pago por productos. En pocas palabras, la economía es un ciclo interminable de dinero. ¿Cómo se relacionan los agentes económicos en los diferentes mercados? Relaciones entre los agentes económicos. Las empresas y las familias pagan impuestos, y esto al Estado, para que éste pueda funcionar correctamente. Las empresas otorgan bienes y servicios a las familias y las familias proporcionan mano de obra a las empresas. El Estado ofrece subvenciones y ayudas a empresas y familias. Aquí está el modelo, lo que es el flujo circular de la economía, que comprende tres factores que son las familias, las empresas y el Estado. Flujo circular de la economía. El flujo circular de la renta es un modelo que facilita la comprensión del funcionamiento básico de la economía, es decir, la relación entre los diferentes agentes económicos formados por las familias, las empresas, el sector público y el sector exterior. ¿Cómo afectan a la economía las oscilaciones en el flujo circular de la renta? En la relación entre los diferentes agentes económicos se genera una corriente circular en la que unos venden y otros compran. Pero a su vez los vendedores también compradores y los compradores vendedores. Es decir, el dinero que los consumidores pagan a los empresarios por la compra de bienes y servicios retorna a estos en forma de salarios, alquileres y beneficios. Al tener más dinero, los trabajadores se dinamiza el consumo interno de los bienes y servicios que producen los empresarios. Tipos de flujos. Son dos. Flujo real hace referencia a los factores de producción, así como a los bienes y servicios. Flujo monetario es el que genera el movimiento de dinero al moverse de unos agentes a otros cuando intercambian factores de producción o bienes de servicios. Cuando compramos en un supermercado se producen ambos flujos, el real por la compra de los productos que compramos y el monetario por el dinero que pagamos. Agentes que intervienen en el circular de la renta, en el flujo circular de la economía, puede participar los siguientes agentes. Empresas, producción de bienes y servicios generando puestos de trabajo que remuneran con salarios. Economías domésticas son personas y familias que acuden al mercado de factores ofreciendo trabajo, tierra y capital y recibiendo una contraprestación, salarios, alquileres e intereses por parte de las empresas. Sector público actúa como un regulador del sistema recaudando impuestos para repartir la riqueza mediante subsidios, pensiones y subvenciones. Además también ofrece bienes y servicios públicos como educación, sanidad, infraestructura, etc. El sector público también actúa como empresa
ya que contrata funcionarios para prestar servicios públicos como médicos, profesores, bomberos, etcétera. Pero también actúa como consumidor, ya que al igual que las familias, compra bienes a las empresas. Por ejemplo, los ordenadores usan los funcionarios. Por tanto, las empresas, además de vender a las familias, también lo hacen al Estado. Sector exterior. Las importaciones y las exportaciones influyen en el flujo circular de la renta, aumentándolo o disminuyéndolo. Esto sucede porque cuando compramos bienes y servicios a otros países se produce una salida de dinero desde nuestro país al país al que estamos comprando. Esto se traduce en una disminución del flujo circular de la renta en nuestro país y que existirían menos recursos para el consumo interno. Por el contrario, cuando vendemos nuestros bienes y servicios a otros países, se produce un flujo de entrada de dinero desde el país al que estamos vendiendo nuestros bienes y servicios. De esta manera se generan más recursos para la compra de bienes y servicios en nuestro país. Es por esto que todos los estados intentan fomentar las exportaciones. Los agentes que se mueven en el flujo circular de la economía intercambian sus recursos con dos mercados complementarios. Mercado de bienes y servicios, en que las empresas venden a las familias los bienes y servicios que éstas demandan a cambio de dinero. Mercado de factores de producción. Las familias aportan a las empresas factores de producción como trabajo, tierra y capital a cambio de una remuneración en forma de salarios, alquileres, intereses y beneficios. ¿Cómo afecta a la economía las oscilaciones en el flujo circular de la renta? Si el corazón no late, el flujo sanguíneo se detiene y el cuerpo humano se muere. Este es un ejemplo. De la misma manera, si el dinero no se mueve, la economía se para. Entonces necesita de estímulo como los que pueden venir del fondo de recuperación. Pero si el dinero no se mueve y no se estimula, la economía está languidecerá, los ciudadanos y las empresas sufrirán. Muchos gobiernos caerán y todo cambiará. Tendremos que adaptarnos a un nuevo entorno. Por el contrario, los estímulos económicos pueden dar vigor a la economía, pero también hay que vigilar muy de cerca que no se genere demasiada inflación. Al existir demasiado dinero en circulación, niveles altos de inflación también pueden ser muy activos para la economía. Volviendo al ejemplo del cuerpo humano, si el corazón late demasiado deprisa, una frecuencia cardíaca demasiado alta durante un tiempo prolongado puede ocasionar coágulos sanguíneos que pueden ocasionar un accidente cerebrovascular o un ataque cardíaco. Por lo tanto, hay que vigilar de cerca el flujo circular de la economía, el flujo real y el monetario. Deben moverse de manera acompasada. Si el flujo real se mueve demasiado lento y el flujo monetario demasiado rápido, puede significar que hay que pagar mucho dinero por unos bienes y servicios escasos. Esto significa que estaremos en un proceso inflacionista. Aquí les dejo las referencias de donde se tomaron los datos para la presentación. Gracias.